Muchísimas gracias, Julián, por la presentación y por la invitación a ti, a todo el equipo de la Asociación Colombiana de Virología, de la Universidad de Cornell, pues en cabeza del doctor Javier Jaimes. Bueno, en esta oportunidad lo que les voy a presentar es realmente el trabajo que ha sido liderado por el Instituto Nacional de Salud como respuesta pues inmediata a la pandemia de SARS coronavirus y de COVID-19 en Colombia, eh, y que fue, digamos, liderado por el instituto y acompañado por una cantidad de entidades aliadas, tanto a nivel nacional como investigadores colombianos que están adscritos a otras entidades, universidades y centros pues, de gran reconocimiento en Europa y Estados Unidos. El título de mi charla entonces es Biología evolutiva de SARS coronavirus 2, elemento clave para afinar el diagnóstico y comprender la dinámica de la enfermedad. Quiero iniciar entonces esta presentación hablando un poco de lo que son los virus RNA y cómo estos virus finalmente, como una estrategia evolutiva estable, han aprendido que, o digamos algo inconsciente, pero que ha sido finalmente el resultado de la evolución, es que estos virus tienen unas características que justamente son las que responden por ese éxito que presentan hoy en día, no solamente en su mantenimiento en las poblaciones de hospederos, sino también en los procesos de emergencia y de colonización de nuevos hospederos. Entre ellos me voy a referir entonces a tres características que están resaltadas en negro, que son características que desde el punto de vista de la genética de poblaciones son absolutamente críticas. Tener grandes tamaños de población, tener cortos tiempos de generación y altas tasas de mutación son la mezcla ideal realmente para garantizar que la evolución pueda ocurrir en corto tiempo, ¿sí? Y que la podamos ver en nuestro caso, como no ocurre con ningún organismo, ningún ser vivo, que la podamos ver en tiempo real, ¿sí? Tenemos en el caso, por ejemplo, las bacterias, un ejemplo de que también podemos ver evolución en tiempos cortos. Sin embargo, en los virus, pues esto llega a ser mucho más extremo e ideal pues, para hacer un seguimiento desde el punto de vista evolutivo. Estas características, además de otras características que han sido finalmente el resultado de explorar todas las posibilidades, ha llevado a que encontremos virus RNA que tienen características, digamos, de su interacción con los hospederos y que llevan a infecciones agudas versus crónicas, ¿sí? Todo el espectro de ocurrencia de la enfermedad, que pueden ser de infecciones localizadas o sistémicas, o que pueden tener un tropismo neuronal o hepático o por algún otro tejido. Y finalmente, pues también exploran y encuentran éxito en algunas estrategias de transmisión, como en este caso, pues la vía aérea, o a través pues, de la transmisión por contacto persona a persona. En el caso de los coronavirus, quiero también hacer énfasis en que pues, estos virus realmente existen en ambientes naturales, son pues, lo que se ha estudiado a raíz del coronavirus, del SARS coronavirus del 2002, son bastante comunes en especies silvestres y ellos seguramente existen en estos ambientes de forma estable, manteniendo un equilibrio en el cual pues tanto sus poblaciones de hospederos como los virus se mantienen eh, digamos, están presentes y no han llevado a la extinción de ninguno de ellos. Sin embargo, cuando nosotros ingresamos a estos ecosistemas, entonces alteramos ese equilibrio natural, eh, entramos en contacto como un potencial nuevo vector y de esa manera pues existe ya una posibilidad de que el virus, que no puede ser visto como un individuo, sino como un, una población justamente, ¿sí? Cada que un virus infecta a un organismo, el virus se replica y genera una nube de mutantes que se convierten en una población heterogénea de virus, y esas características de tener mutaciones y de poder existir como poblaciones
son las que favorecen que estos virus rápidamente exploren nuevas alternativas y en la presencia de un nuevo hospedero, pues eventualmente lleguen a colonizarlo y a explotarlo. Entonces, tenemos características importantes en los virus RNA y en el coronavirus me voy a referir ya en particular, y son las tasas de mutación. Son virus RNA que tienen tasas de mutación que se consideran altas, aunque no son las más altas dentro de los virus RNA por las características que incluso el doctor Castellanos ya nos mencionó bastante en detalle. Este virus pues tiene una tasa de mutación o sí, de mutación que es menor por la existencia de una actividad correctora, y esto lleva pues obviamente a que las tasas de sustitución vistas como tasas evolutivas pues por sitio por año, de sustituciones por sitio por año, sean un poco menores que las de otros virus RNA. Siguen siendo igualmente altas, van a llevar obviamente a la acumulación de mutaciones en el tiempo en las poblaciones y por ende pues esa respuesta o potencial adaptativo también para responder a esos ambientes cambiantes. Otro mecanismo, otra parte, digamos, que consideramos fuente de variación genética en los virus es en los virus RNA y en este caso particular de los coronavirus, es la recombinación, que aunque, bueno, hay muchos estudios ahorita en curso y tratando de definir bien cuáles son los parentales del posible virus recombinante, asumiendo que nuestro virus de interés ahora sea un recombinante de varias especies que coexistieron pues en poblaciones de murciélagos. Lo cierto es que sí se ha evidenciado múltiples eventos de recombinación en el caso de coronavirus de murciélagos principalmente pues en Asia, donde se encuentran y se han caracterizado en mejor forma. Bueno, y una vez se obtiene una alta variabilidad genética a partir de pues tanto mutación como recombinación, lo que tenemos entonces es la actividad de básicamente dos mecanismos o fuerzas que son la deriva genética y la selección natural. Esta deriva genética vista como el azar y la selección natural como una selección o una fuerza que va a depurar la variabilidad genética en función de cómo interactúa esa variabilidad genética con el ambiente. Es decir, que la variación que se va a ir seleccionando de forma positiva va a ser lo que mejor se adapte a esas condiciones ambientales y por eso llamamos este proceso adaptativo, que puede ser adaptativo para alcanzar un máximo local en unas condiciones definidas, pero que puede siempre seguir explorando otras opciones para llegar a un máximo nivel de adaptación a ese ambiente. En el caso particular entonces de los coronavirus que se transmiten por murciélagos o que existen más bien y circulan en las poblaciones de murciélagos, sabemos que pues ya en el 2002 ocurrió la emergencia del SARS coronavirus que estuvo entre el 2002 y 2003 causando pues múltiples muertes en el humano y transmisión persona a persona. Y más recientemente entonces la emergencia del SARS coronavirus 2. Si miramos realmente este árbol filogenético que se muestra en la figura, es un grupo diverso el de los coronavirus, específicamente los que existen en especies de murciélago, y si nos abrimos realmente a otros géneros, incluso pues como a toda la familia de los coronavirus, encontramos que los coronavirus han sido un grupo de virus bastante exitoso en explorar múltiples ambientes y múltiples hospederos vertebrados. Casi que no se escapará ningún grupo mayor de vertebrados de las infecciones por coronavirus. Bueno, como bien conocemos todos, y tal vez esto pues, es un poco redundante en el discurso, pues a principios del 2000, de diciembre del 2019 se evidenció la existencia de casos de una enfermedad respiratoria en Wuhan, China, en la cual pues habían una presentación clínica caracterizada por fiebre, tos seca, disnea, dolor de cabeza y neumonía, que pues empezó a prender las alarmas porque pues empezó a generar pues un brote de mayor grado, se empezaron a dar muchos casos y pues inicialmente no se tenía caracterizado y diagnosticado.
Luego, utilizando, pues, teniendo en cuenta que los coronavirus han sido pues una alerta a nivel mundial, ya se tenía pues como en el panorama de las posibilidades en los diagnósticos diferenciales, se tenía una prueba de coronavirus, una pancoronavirus genérica, y a partir de esa entonces se logró identificar que efectivamente se trataba de un coronavirus. Ya a principios de enero, más o menos el 10 de enero, encontramos ya publicada la primera secuencia de coronavirus que en ese momento se le denominó el coronavirus del 2019, el nuevo coronavirus, y a partir de ahí entonces vinieron estudios ya mucho más afinados en los cuales se establecieron relaciones entre ese coronavirus nuevo y muchos otros coronavirus que estaban previamente caracterizados y otros que existían muestras de estudios previos y que hasta ese momento pues se intensificaron sus caracterizaciones y se lograron publicar pues nuevas secuencias como la de este coronavirus que llamamos el YN02 de Rhinolopus malayanus y el de Rhinolopus affinis, que son dos coronavirus de murciélagos, que son los que más estrechamente relacionados se encuentran al coronavirus que actualmente pues estamos estudiando. Estos coronavirus además han sido encontrados en diferentes especies cercanas, pues virus estrechamente relacionados han sido encontrados en otras especies como los pangolines, y de ahí pues una de las hipótesis grandes que ha venido pues tomando fuerza y que se ha mantenido pues como en el discurso también, y es el de un posible hospedero intermediario que haya sido el pangolín por el uso y contacto cercano de la población humana con estas especies durante el tráfico ilegal pues que se da en esos mercados populares en China. Aquí tenemos en esta tablita las identidades a nivel de nucleótidos y aminoácidos que se encuentran entre estos dos coronavirus de murciélago y el coronavirus pues, que tenemos nosotros como SARS coronavirus 2. ¿Sí? Y esto pues lleva a que en algunos casos, dependiendo de las zonas que estemos analizando del genoma, encontremos mayor relación entre uno, y cuando analizamos otras regiones pues encontramos relaciones con otros. ¿Sí? Aquí en verde se observa con cuál se tiene la mayor identidad a nivel nucleotídico y como ven pues varía entre uno y otro básicamente porque posiblemente estemos evidenciando eventos de recombinación también entre ellos y una historia evolutiva distinta de diferentes regiones del genoma de estos coronavirus. Bueno, a partir de esa caracterización inicial de coronavirus nuevo de 2019, o mejor conocido como SARS coronavirus 2, empezaron pues un auge sin precedentes en la caracterización genética, en la obtención de secuencias de genoma completo, teniendo en cuenta pues la convergencia de las nuevas tecnologías que ya habían madurado y que se encontraban a punto. Y lo que tenemos es pues una cantidad inmensa de secuencias de información genética que permite obviamente hacer muchos estudios a nivel evolutivo, muchos estudios que complementan los estudios epidemiológicos para definir, por ejemplo, trayectorias y cadenas de transmisión para ligar casos que epidemiológicamente pues tengan algún sentido. Y de esa manera entonces pues lo que se muestra en esta figurita tomada del laboratorio de Trevor Bedford es como más o menos una cadena de transmisión puede estar eh, separada entre un individuo y otro, ¿sí? Un tiempo de generación de aproximadamente 7 días, es decir, que aproximadamente 4 individuos podrían estarse infectando en un mes, y tenemos una acumulación de mutaciones que se ha calculado en aproximadamente 1 por 10 a la menos 3 sustituciones por sitio por año. Si eso lo llevamos a un genoma de 30.000 nucleótidos y lo dividimos por 12, pues básicamente nos da aproximadamente unas 2 mutaciones por mes, que es lo que se muestra en esta gráfica, en esta figura, en este esquema.
Y básicamente esto es lo que nos va a ir permitiendo generar esa huella en los genomas y que luego podamos rastrear el origen de estos virus. Entonces, este estudio que inicialmente pues estuvo, como les mencioné, dirigido por el Instituto Nacional de Salud y apoyado por otra serie de instituciones, básicamente lo que quiso fue responder de manera muy rápida. Aquí empezamos con todo este trabajo ya de secuenciación después de alistar todo lo correspondiente, después de que el 6 de marzo se hubiera dado pues la confirmación del primer caso, que fue tomada la muestra pues el día anterior. Y bueno, se secuenciaron entonces, perdón, voy a mencionarles entonces un poco de lo que fue la epidemiología, un poco de los casos tanto importados como locales a ese momento. Entonces, como ven en esta gráfica, lo que se ve en verde son los casos importados hacia principios, mediados de marzo, ¿sí? Y luego, pues, hacia abajo, tal vez no se ve muy bien por el color, pues, gris tenue, pero son el incremento pues, progresivo de casos de transmisión local. ¿Sí? Ya no está asociada directamente a los casos importados, sino directamente pues, por transmisión autóctona, ya propiamente como transmisión comunitaria. Entonces, estos casos que fueron considerados pues importados tienen unos orígenes y esos orígenes se pueden ver representados aquí proporcionalmente de acuerdo a su contribución, y vemos que pues principalmente los casos reportados como COVID-19 de la primera fase, digamos el primer momento durante la epidemia, fueron principalmente de Europa. Si vemos acá, pues incluso podemos ver que los puntos amarillos aparecen un poco después, es decir, que la contribución fue inicialmente de Europa y Norteamérica, y Suramérica entonces aparece poco después, pero luego termina contribuyendo de forma significativa por los países pues, vecinos de los cuales pues llegan personas al país. Y en esta gráfica del lado derecho, en esta figura, lo que se muestra es la proporción de pasajeros de vuelos internacionales con destino Colombia, que realmente lo que nos permite es también tener claridad sobre cuál es esa contribución real, y que si ajustamos esto a las incidencias de la enfermedad en cada uno de esos países, pues responden muy bien a lo que fue finalmente la contribución a la enfermedad en el país, ¿sí? Inicialmente pues una alta incidencia en España, en Estados Unidos, principalmente Francia y Alemania, y posteriormente pues en otros países. Bueno, y se aprovechó toda la infraestructura que se tenía en la unidad de secuenciación y genómica del Instituto Nacional de Salud, donde pues se cuenta con un equipo MySeq, con toda la tecnología Miniaion, y se llevó a la caracterización de 43 secuencias de genoma completo, de un número mayor pues, de muestras analizadas, algunas por los niveles pues, de carga viral o cantidad de genomas, pues no logran ser exitosamente ensamblados en su totalidad. Estos fueron los que realmente pasaron todos esos filtros y pudieron ser pues, publicados y puestos a disposición también de la comunidad científica. Son básicamente casos que están distribuidos a nivel nacional en 14 departamentos, no en todos, porque tal vez en ese momento, digamos, del inicio de la pandemia en nuestro país, no se tenía representación completa de algunos departamentos a nivel epidemiológico, ¿sí? Y esto se complementó con datos que también se publicaron por colaboraciones entre el Instituto Nacional de Salud y la Universidad del Rosario, así como por un set mucho mayor de secuencias disponibles y representativas no solamente de Sudamérica, sino a nivel mundial, disponibles en la base de datos de GISAID. Bueno. En esta figura, aunque bueno, no permite ver como con mayor detalle, lo que sí quiero es que pues tratemos de
de mirar patrones generales de variabilidad genética, ¿sí? En esto básicamente lo que tenemos es un alineamiento mostrando las posiciones variables de esas secuencias que analizamos y que, como pueden ver, pues hay unas ciertas mutaciones que se comparten entre distintos grupos de secuencias. Hay unas que, por ejemplo, como esta, se comparten en un grupo mayor, luego dentro de ese grupo hay unas que comparten esta otra, luego dentro de ese, a su vez, hay otras que comparten esto, y finalmente otras que comparten unas secuencias o unas mutaciones más, de manera más exclusiva. Esto pues nos habla efectivamente de unas relaciones ancestro-descendiente que pueden ser reconstruidas a nivel evolutivo, y estos patrones de mutaciones de alguna manera pues luego son corroborados cuando hacemos las filogenias y observamos que efectivamente esas secuencias se ubican en unos puntos de, incluso en el contexto global, en unas posiciones pues de manera exclusiva, formando en este caso grupos monofiléticos. Eso es importante porque esto nos demuestra el poder que tienen estos análisis a nivel filogenético y a nivel genómico en general para soportar justamente las hipótesis que a nivel epidemiológico me surjan, digamos, como parte de los estudios de cadenas de transmisión o de seguimiento de contactos. Aquí tenemos la continuación de esa tabla que mostraba en la diapositiva anterior, y aquí quiero resaltar algo importante, y es que aunque bueno, también me quedó un poco la escala de grises poco resolutiva, realmente pues lo que se puede ver acá es que hay grupos de secuencias que tienen una característica en común a nivel genómico, ¿sí? Grupos de secuencias que comparten algo entre sí. Es importante también anotar que cuando hicimos este análisis de la variabilidad genética global del virus, fue muy característico, y lo podemos evidenciar aquí, que muchas de las mutaciones que aparecen, que pueden ser sinónimas o no sinónimas, aparecen de forma exclusiva para una secuencia y no se comparte con ninguna otra secuencia. Eso lo que está indicando es que pues básicamente el tiempo tal vez no es suficiente para lograr una acumulación de cambios en el genoma, y eso pues obviamente implica que a medida que pasa el tiempo será más visible las relaciones filogenéticas entre muchas de las secuencias que observemos, y eso nos va a dar un poder aún mayor para establecer ahí sí como un patrón de dispersión del virus a nivel geográfico, y reconstruir pues toda esa historia del virus en el país. Teniendo en cuenta toda esta variabilidad genética que observamos, pues quisimos demostrar cuál es la utilidad realmente de esa información, en entender realmente cuál es el comportamiento de los estuches o de las pruebas moleculares que se utilizan para la detección del virus. Y específicamente nos basamos en un documento publicado por la OMS a finales de enero, en el cual se ponían a disposición los protocolos in-house, o protocolos, pues, como nos lo menciona el doctor Castellanos, que son desarrollados en el laboratorio, ¿sí? Los Laboratory Developed Tests, para básicamente entonces establecer si esos protocolos con respecto a la variabilidad nuestra en el país se comportarían bien teóricamente. Y bueno, básicamente se analizaron una serie de targets, 13 targets, blancos moleculares de diferentes regiones del genoma, principalmente de la nucleocápside, algunos pues correspondientes a una misma set de, digamos, de una prueba, como es, por ejemplo, en el protocolo de Corman de Berlín, el uso de 3 blancos en este caso, o de tres, sí, de tres blancos, de los cuales se usan 2 normalmente, incluso ahora uno. El primer análisis que hicimos fue determinar a nivel del diseño de los primers si esos protocolos realmente cumplían con algunas de las reglas que desde el punto de vista de la variabilidad genética o el comportamiento de un virus RNA era lo esperado. Y encontramos con que algunos de ellos realmente tenían
algún comportamiento que no era el adecuado, el hecho de que pudieran coincidir las terceras posiciones de codón con, con el extremo 3' de esos primers. Si miramos en esta figura rápidamente, este es un ejemplo sacado del virus dengue, solamente unos cuantos aminoácidos o región codificante de algunos aminoácidos de la envoltura, encontramos que las terceras posiciones son las que más varían. Eso es común a casi que cualquier secuencia codificante, y en los virus pues son secuencias que se están modificando constantemente. Entonces tener una posición de estas en la tercera, en el extremo 3' de un primer es absolutamente crítico, y tal vez sea la explicación de por qué este tipo de pruebas como la N3D-CDC pues ha fallado, como ya nos lo mencionó el doctor Castellano. Y eso, llevado a la acumulación de cambios a nivel de las secuencias colombianas, pues también tiene su importancia, porque, por ejemplo, en el Valle encontramos una secuencia que tiene una mutación en el pentámero el 3' del primer forward de una de las pruebas de Berlín, específicamente RDRP. Si esta mutación, si esta variante genética alcanza un éxito y llega a ser frecuente en la población, pues básicamente esta prueba va a entrar en desuso en esa parte del país donde esté circulando el virus, y de ahí la necesidad pues de vigilar ese comportamiento genómico. Bueno, hay otros ejemplos de otros set de primers que también tienen algunas dificultades con mayor frecuencia, y que por ende pues justifican el hacer análisis mucho más detallados de esa variabilidad genética en función de los estuches o los kits o pruebas que se estén usando. Hicimos entonces la asignación de linajes utilizando Pangolin, y encontramos un total de 12 linajes, o más bien sublinajes del virus, circulando a nivel nacional. Eso ya nos habla de que el virus ingresó en múltiples oportunidades al país. En el caso del linaje A y sus sublinajes, principalmente estuvo distribuido en la región de Antioquia y el eje cafetero. Los sublinajes correspondientes al linaje B estuvieron entonces distribuidos más a nivel nacional. Hubo una serie de mutaciones a nivel aminoácido, de cambios aminoácidos que son eh, propios de algunos linajes. Entre ellos pues llama la atención el de 614G, que ya pues nos lo han mencionado bastante con respecto a Spike, la proteína de espícula. Y hay otra par de mutaciones en bloque que están ubicadas en la región de nucleocápside, que también pues han ido aumentando en frecuencia. A nivel filogenético, pues lo que vemos acá es una filogenia pues que con este número de secuencias es bastante difícil ver los detalles. Sin embargo, es una filogenia en la cual en este anillo de la parte media podemos ver todas estas líneas corresponden justamente a las secuencias colombianas, y como ven están distribuidas a lo largo y ancho de todo este árbol. Eso significa que existen múltiples orígenes recientes del virus, o sea que los virus que están ingresando y que se están identificando en el país corresponden a cadenas de transmisión con orígenes en diferentes puntos, en diferentes países, y por ende pues fueron múltiples las introducciones que se dieron. En un análisis inicial, utilizando un set de datos muy grande, se logró determinar que podían ser alrededor de 64 eventos de introducción del virus al país. Luego, cuando depuramos el set de datos a un número mucho más limitado, el número de introducciones puede explicarse o la variabilidad genética colombiana se podría explicar con unas 22 introducciones. Sin embargo, siguen siendo pues un número elevado de introducciones del virus al país. En cuanto al seguimiento a contactos, nosotros entonces lo que encontramos es que efectivamente las cadenas de transmisión que se habían definido a nivel epidemiológico podían ser reconstruidas, como vemos aquí. Estos son zoom de los árboles, de este gran árbol, en algunas regiones donde están ubicadas estas secuencias que fueron correspondientes a cada cadena de transmisión. Y como ven, pues el virus sí mantiene una estructura que garantiza que la identidad entre secuencias correspondientes a una misma cadena es mayor que con respecto a otras.
Finalmente hicimos un análisis a nivel de específicamente de las regiones de spike y nucleocápside para determinar realmente pues cuál es esa cantidad de cambios que se están generando en el genoma, cómo es el comportamiento a través del tiempo de esos cambios, no solamente en Colombia, sino en todo Sudamérica. Y lo que encontramos fue que efectivamente pues habían algunos cambios que, bueno, los relaciono aquí en esta última parte de esta tabla, cambios aminoácidos en spike y nucleocápside, eh, y que luego aquí los vamos a ver en más detalle. Entonces, si nos prestamos atención a este punto de las barras que se observan, por ejemplo, para Colombia, vemos que esta mutación, inicialmente K213R204, con respecto digamos, al estado wild type o sin mutación, encontramos entonces que en Colombia este está representado pues minoritariamente, pero está presente, ¿sí? Hay otro cambio que es de interés a nivel de la región y es también en este caso pues eh, en la nucleocápside, y que se ha encontrado en Brasil como es la sustitución de I292 por T. Eh, Sin embargo, en Colombia todavía no se ha identificado. Hay que mirar si ese cambio que está presentándose ya y que ha estado aumentando en frecuencia en países como Brasil, Argentina y Chile, pues si también entonces va a empezar a presentarse y aumentar en frecuencia en Colombia. Y finalmente, el otro cambio que conocemos como D614G en la proteína de espícula, que sabemos que a nivel mundial está aumentando en frecuencia. Aquí lo podemos ver, el G, que es el que se representa en verde, que es el estado, digamos, de la sustitución como tal, desde el estado ancestral hacia un aminoácido glicina, y que efectivamente pues ha ido desplazando al aminoácido wild type. Y que a nivel funcional o a nivel, bueno, han habido muchos estudios a nivel evolutivo incluso tratando de demostrar si esta mutante del virus es más exitosa a nivel de causar una infección, a nivel de transmisión, a nivel de finalmente el desenlace clínico de la enfermedad. Todavía pues las evidencias no son concluyentes en su totalidad, sin embargo sí muestran que la presencia de la mutación lleva a una mayor eh, posibilidad, digamos, de que el virus ingrese a las células y haga a la infección de manera exitosa. Y a nivel ya evolutivo, en un análisis grande que se hizo desde que el virus ingresó a Europa, se ha demostrado luego de que se corrigen pues como todos los efectos de fundadores de cuántas veces se introduce cada genotipo, cada linaje al país o a los países de Europa, se logró demostrar que pues que sí alcanza luego una tasa de crecimiento mayor, y por ende pues podría estar relacionado con una mayor tasa de transmisión y por ende pues un mayor éxito a nivel evolutivo, algo que es compatible con una selección positiva. Bueno, a manera de conclusiones, entonces tenemos que el virus, al menos 12 sublinajes de SARS coronavirus fueron introducidos al país en ese transcurso de 2 meses, que fue el tiempo que duró pues este muestreo. Las relaciones filogenéticas mostraron que además ocurrieron un número mucho mayor de introducciones, es decir, que cada linaje o sublinaje estuvo representado por múltiples eventos de introducción. Esta epidemiología genómica complementa los estudios de campo para la reconstrucción de cadenas de transmisión, como lo pudimos ver, y finalmente pues tiene un impacto toda la variabilidad genética en la elección de estos métodos moleculares que se van a implementar y que deben ser constantemente reevaluados, teniendo en cuenta que pues, el virus está en una constante exploración a nivel genotípico, y muy seguramente pues, van a haber blancos que por puro azar
sean modificados en el caso de la variación genética y que ya pues, no lleguen a ser tan útiles como en un momento lo fueron para el diagnóstico. Este estudio continúa realmente, pues desde el Instituto Nacional de Salud se sigue trabajando en la caracterización de nuevas secuencias de virus que circulan a nivel nacional. Se planteó y se viene trabajando en un estudio también muy importante donde se quiere explorar no solamente pues la presencia de ciertas mutantes o de las características genéticas del virus como tal, sino cómo estos virus podrían estar interactuando con otros agentes infecciosos para causar los cuadros que vemos a nivel clínico de la enfermedad. Agradecimientos pues para todo el equipo del Instituto Nacional de Salud y de las demás instituciones que participaron en la investigación. Muchísimas gracias. Y sobre todo muy al orden del día de lo que más nos ha interesado saber en las últimas semanas y que ha llamado más los medios. De hecho, para los que no lo saben, el doctor José Usme en este momento es el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Virología y justo el día de hoy acabamos de publicar un comunicado tratando de explicar lo referente al impacto de la mutación en posición 614 y su relación con clínica o con mayor transmisión o patogenicidad. José, ¿qué nos podrías hablar de eso ya para entrar en las preguntas? Yo pensaría que por ahora transmisión. Tenemos una primera pregunta aquí que nos dice que si hay alguna proyección a futuro sobre las variantes genéticas que pudieran ser favorecidas por procesos de selección natural, es decir, que tengan mayor probabilidad de producir descendientes porque sean más aptas y que digamos que puedan pasar a ser las más prevalentes. Gracias por la pregunta, sí, muy interesante. Igual es justamente el tema de esta variante de 614G en la proteína Spike. O sea, lo que se ha visto y lo que pues ya se ha publicado desde Europa y nosotros pues también lo hemos evidenciado ya en nuestra región, es que este virus efectivamente aunque al principio, pues todos éramos un poco reacios a concluir sobre una ventaja a nivel evolutivo de este virus con la variante de glicina, lo que sí se empezó a ver es que efectivamente este virus colonizó prácticamente todos los continentes y fue el que terminó, yo no diría desplazando, pero sí primando en la epidemiología pues, de todos estos países. Entonces, el estudio que se realizó pues, recientemente en Europa demostró que luego de corregir, digamos, por los eventos de introducción que se pudieron rastrear y por las características genéticas de los virus que ingresaron a estos países, sí se vio que desde el punto de vista inicial y la tasa de crecimiento que el virus alcanzó al final, efectivamente se puede asumir que tiene una tasa de crecimiento mucho mayor. ¿Sí? Uno podría también decir, bueno, pero es que eso puede estar relacionado con que uno aleatoriamente haya tenido mayor oportunidad de transmitirse y por ende arrancó de forma más exitosa. Y que no tenga que ver con que el virus simplemente tenga una mayor tasa de transmisión, sino simplemente la oportunidad que no dependa del virus, pero que le favorezca que entre en contacto con otras personas para favorecer la transmisión. Eso básicamente lo que está demostrando es que el virus muy posiblemente sí tiene un potencial mayor y que va a terminar dominando, como ya lo está haciendo, y muy seguramente entonces es resultado de una ventaja evolutiva. Entonces, ese es un ejemplo, digamos, de lo que nos pregunta el participante con respecto a si hay una variante que puede primar. Yo pensaría que ese es el tipo de variantes que puede primar. Habría que también pensar en no solamente es proteína spike, sino también en RDRP y incluso en el 5' UTR cuando hablamos del nivel funcional, porque
esa mutación va acompañada casi siempre, en la mayoría de los casos, con otras mutaciones en otras regiones del genoma. Es decir, no estamos hablando de una mutante como tal por un sitio en particular, sino de un haplotipo que incluye una variante en el UTR5', una variante en RRP y pues este cambio en spike. Entonces habría que entrar a definir qué es lo que le confiere ese éxito a nivel evolutivo y a nivel epidemiológico. José, estamos un poco cortos de tiempo y tenemos muchas Ok. preguntas que te voy a invitar a que respondas en el Más. panel, pero una de ellas, para que trates de resumirla, varias de ellas se resumen en una sola y es: ¿cuál es el impacto de la variabilidad de secuencias que tenemos en Latinoamérica y en los estudios de Colombia sobre el desarrollo de una vacuna o sobre la posible funcionalidad de una vacuna en nuestro medio? Es altísimo. Yo creo que disponer de toda esta información a nivel genético, a nivel antigénico, pues a nivel por lo menos de la variabilidad genética en las regiones codificantes de esos antígenos que son los que responden por la inmunidad, pues es supremamente clave para saber si eso finalmente va a funcionar o no. Eh, Nosotros tenemos en el país, pues como vieron, una variabilidad genética muy amplia representada por 12 linajes o sublinajes, y eso significa básicamente que tenemos casi que toda la variabilidad genética del virus que circula a nivel mundial representada en nuestro país. O sea que efectivamente la vacuna que se diseñe debe ser una vacuna pues, que responda bien a toda esa variabilidad genética, porque es justamente lo que nosotros tendríamos como reto en este caso, poder responder a una variabilidad genética muy grande. Muchas gracias, José. Le doy paso a la doctora María Cristina, que creo que tiene una última palabra antes de que cambiemos de conferencista. Muchas gracias. Gracias, Julián. Gracias, José. Excelente Gracias. conferencia. Muchas Quería gracias. preguntarte, de todas maneras, para considerar, los virus RNA no tienen actividad correctora, los RNA polimerases no. En este caso, este coronavirus con esta NSP14, podría ser, consideras que podría ser, con respecto a la evolución, podría tener una ventaja de que tenga esa actividad correctora y que en cambio de otros virus RNA, que igual ese azar de las mutaciones también puede acumular mutaciones que sean deleterias para el virus. En este caso, digamos que nos está jugando una mala pasada, una más de las tantas malas pasadas de este virus. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de la evolución? Excelente pregunta y muy difícil de responder. Realmente, a mí una de las cosas que me parecen fascinantes de los virus es que ellos de verdad existen en el límite. Ellos siempre están en el umbral de error. Si pasan ese umbral, prácticamente pierden su identidad como a nivel funcional y se extinguen. Pero de estar muy por debajo de ese umbral, también compromete temas de adaptabilidad, de qué tan fácil es para el virus adaptarse a unas condiciones. Eh, Realmente este es un caso excepcional. La mayoría de los virus no tienen exactamente, como tú mencionas, esa actividad correctora, y sin embargo han demostrado ser muy exitosos, ¿sí?, en adaptarse a muchos tipos de hospederos. Entonces, queda demostrado pues, que las soluciones a nivel evolutivo son diversas, que no es una sola, y que esta, en este caso, pues, es una solución que definitivamente en el caso de los coronavirus ha sido bastante buena, ¿sí? Como les mencioné en el principio de la conferencia, estos virus, la familia como tal, se adaptan o se han adaptado a través de la historia a múltiples especies de vertebrados, y muchos virus de hecho no lo han hecho. Entonces creo yo que en este sentido el estar en ese umbral de error no necesariamente es más adaptativo o le confiere un potencial adaptativo mayor. Tal vez en este caso disminuir un poquito pues termina siendo mucho más acertado a nivel de las interacciones. Gracias. Muchas gracias, José. Muchas Tenemos gracias. un set de preguntas bien interesantes para que nos apoyes en el chat de Claro que preguntas y sí. respuestas, igual que en Muchas el chat gracias. interno. Y Javier, el micrófono es tuyo.